El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy bien, la verdad es que yo siento que si nos quedáramos con la imagen del pastor y las ovejitas y empezáramos a hablar del corral, de las ovejitas, la verdad es que no entenderíamos nada. Porque todo esto es la ocasión para algo mucho más profundo. ¿Por qué se gestiona este discurso del Señor del buen pastor? Acaba de curar a un ciego y es cuestionado por eso. Y es cuestionado por los hombres religiosos de su época. Entonces, hacer el bien ya molesta. Ya molesta. Entonces, hay mucha gente históricamente, el hombre al final uno se da cuenta que van cambiando las modas, el modo de vestir, qué sé yo, pero el hombre sigue siendo el mismo. Ya lo decía San Agustín, ¿no? Cambian los pecadores, pero los pecados siguen siendo los mismos. Y durante toda la historia de la humanidad, cuando uno la lee, dice, pero por favor, ¿eh? No en vano decimos muchas veces que el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra. Entonces, como consecuencia de esto, se gestiona esta enseñanza hoy día de Jesús que es muy linda. ¿Y por qué toma estos elementos? Porque son los elementos propios de su cultura, de su tierra. ¿Ah? Y porque todo el mundo conoce a los pastores, ¿ah? A los pastores de ovejas y también a los otros pastores, a los dirigentes sociales, a los dirigentes religiosos. Y sabe el aprovechamiento que tiene esta clase, ¿eh? Con la gente más pobre. Por eso, hoy día, realmente encontrar un servidor público, auténtico, verdadero, en todos los ambientes, ¿no? El Papa Francisco nos ha dicho a nosotros, a los curas, que tenemos que ser pastores con olor a oveja, o sea, cercanos al pueblo, ¿eh? Que el COVID no nos paralice, sino que seamos capaces como Jesucristo, ¿eh? De poner las manos allí
en el leproso, en el que lo necesita, en el ciego. El que seamos capaces, en el fondo, de darle vida a la mujer adúltera. Ese es el pastor con olor a abeja. Y eso lo podemos llevar a todos los ámbitos de la sociedad. El médico tiene que tener olor a oveja también. No transformarse en un tecnólogo, ¿no? Que ve unos exámenes y dice, usted está mal, usted está... Oye, primero pregúntame cómo estoy, po. No, mire, con estos exámenes no voy a ninguna parte con usted. El servidor público tiene que ser evidentemente una persona cercana. A mí me da mucha alegría cuando en el Hospital de San Juan de Dios, aquí en La Serena, la gente está contenta porque la mayoría de los funcionarios son buenos, tienen olor a enfermo. Son dedicados, tienen cercanía con los enfermos. Pero evidentemente las otras realidades a ratos nos desconciertan. Nos desconciertan y así hemos ido matando tantas instituciones por elementos que en realidad más bien se van a aprovechar de su servicio. Y eso es lo que en profundo está diciendo el Señor. Son asalariados, o sea, es una palabra realmente dura, ¿no? Es que soy un vendido, ¿no? Todo lo hacís por plata. A ti lo único que te mueve es la plata. Eso es muy complicado. Y después de eso no hay felicidad, evidentemente, ¿no? No hay felicidad, porque la felicidad se encuentra en la donación, en lo gratuito, en la entrega. Ahí realmente se encuentra la felicidad. Por eso, en el día de hoy, yo les diría que no nos quedemos con la periferia. ¡Ay, el Señor, el buen pastor! El discurso es mucho más fuerte. Y es un discurso que hace el Señor y lamentablemente el hombre ha sido incapaz durante su historia de superar estas situaciones. Ha sido incapaz. Y por eso se han producido grandes deterioros en nuestras relaciones y grandes alteraciones en cuanto a los derechos de las personas, especialmente de los más vulnerables, ¿no? De aquellos que más necesitan de la compañía gratuita, sincera, cercana, de aquel que realmente tiene un lugar en la sociedad y un lugar para servir. Por eso yo les quería dar unas claves en este día. Unas claves para mi propia vida, porque yo me he puesto a rezar, a estudiar el texto, y la verdad es que podría estar hablando muchísimo rato. Porque el Señor genera en mí y dice, oye, córtala, ¿no? Entonces, hago realmente un examen de conciencia delante de ustedes. La primera característica para realmente sentirse discípulos del Señor, ser cristiano, es escuchar su voz. Las ovejas son capaces de escuchar su voz. O sea, perdóname, ¿qué es lo que significa? Salir de ese narcisismo. O sea, de estarte autocomplaciendo y mostrar tu pobreza humana, porque al final estás lleno de necesidades materiales.
y no eres capaz, en el fondo, de disfrutar la existencia. Entonces, lo primero que nada, dice, ¿tú me estás escuchando a mí? ¿O haces lo que te da la real gana? ¿Tú me preguntas a mí? Porque mis fracasos, pues tengo que ser un poco valiente y reconocerlo. Son muchas veces porque no escucho a Dios, ¿no? La segunda consecuencia de esto son obedientes. Y yo me iría aquí al capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas, que habla de las famosas parábolas y la parábola de la oveja perdida. Yo me siento la oveja perdida, esa que tiene que ir a buscar el Señor, porque está haciendo puras tonteras, porque está haciendo puras leceras, porque anda buscando donde no hay, porque lo están haciendo tonto, porque lo están haciendo leso, porque lo han engañado, y anda buscando felicidad por donde la felicidad no existe. Y soy esa oveja perdida. Por eso, qué importante es ser obediente a la voluntad de Dios. Hoy día la palabra obediencia pues, nos suena a chino, ¿no? Hoy día tenemos que vivir esa emancipación. Emancipación que nos lleva a la nada. Por eso yo soy fuerte en la medida que Dios está conmigo. Y Dios no puede buscar algo malo para mí. Y eso lo demuestra Jesucristo. Uno de los hechos que a mí me llaman la atención cuando vi la película de la Pasión del Señor, ya en los últimos minutos, ¿no? Cuando Cristo lo van a crucificar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero él gatea, se arrastra para subirse a la cruz. Y por Dios que le costaba. Pero era obediente hasta la muerte, como dirá San Pablo. Y una muerte de cruz. ¿Y qué significa eso? Que por ahí viene la salvación. Evidentemente viene la salvación de todos nosotros. Por eso en este domingo del Buen Pastor vamos a pedir, bueno, siempre se pide por las vocaciones, pero vamos a pedir por recuperar a los curas, por recuperar a los políticos, por recuperar a los médicos, por recuperar a los abogados, por recuperar a los carabineros, por recuperar a los militares, por recuperar a los dirigentes políticos, porque ese es el discurso de fondo. Es ahí donde Jesús quiere llegar. Y si nosotros somos capaces de esto, vamos a entender lo que significa el corral, lo que significa la puerta. Hoy día podría hablarle media hora sobre la puerta. La puerta significa seguridad. Hoy día que a la gente le cuesta tanto descansar. Tanto descansar. Un país que vive en el fondo vendiendo pastillas para dormir. Tanto descansar. La puerta significa seguridad. Y la seguridad la tengo puesta ¿en quién? En ego eimi, como dice la parábola. Ego eimi. Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy Yahvé. Yo soy Dios. La puerta nos la da Dios. Nos la ofrece Dios. Entremos por esta puerta para sentir seguridad.
Yo necesito sentirme seguro. Necesito de amistades auténticas, verdaderas. Y la seguridad la encuentro en Dios. Por eso, al final, hoy día, del discurso de Jesús, dice, tengo el poder de dar la vida y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Tengo el poder de dar la vida y de recobrarla. Por Dios, esto no termina aquí. Leámoslo. El discurso va mucho más allá de una simple ovejitas. Aquí, el que pueda entender, que entienda. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor Jesús. Confiemos nuestras peticiones, hermanos, al buen pastor. Por la Iglesia, de manera especial por sus pastores, para que en su actuar con los fieles imiten la figura del buen pastor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que numerosos jóvenes que sean sensibles a la llamada del buen pastor y se entreguen al servicio de la Iglesia, en el sacerdocio, en la vida religiosa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes se sienten como ovejas sin pastor y sufren de hambre, soledad, carencia de cuidados para su salud u otras necesidades, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad San Juan de Dios, para que exista armonía entre pastores y fieles, y para que en nuestras familias el espíritu cristiano nos haga solidario con los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones, rogamos por Francisco Ramírez, Luis Alarcón, Guillermo Montero Ireland y Julio Manzano Lazo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y con cariño oramos por nuestros hermanos que ya han partido a la casa del Padre. Rogamos por Enrique Rojas, Adriana Sáez, Jorge Rojas, Felipe Valenzuela, Clara Torrejón González, Laureano Alanís, Juan Carlos Álvarez Hernández, Marcos Montesinos Vega, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Carolina Torrejón González, Eduardo Navarrete Toro, Lidia Ireland Castillo, Agustina Castillo Castillo, Tobías Antonio Parada, Inés Aliaga Cisterna y sus padres Margarita y Tobías, Miguel Rojas Lobos y por sus padres Eduardo Emilio y María Gabriela, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Regina Pulvermüller, Mario Vázquez, Antonia Díaz,
Esther Vitrán Caro, Mario Miranda, Dominga Muñoz, Luis Carrizo Miranda, Ernesto Navea y Nancy Zárate Vidal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Carmen Rojas Cabello, Vitalia Payauta, Rogelio Pizarro, Amanda Rojas, Fernando Martínez, Aurora Arias, Guillermo Montero Durán, Erna Irland, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por Tomás Leguerin Lorca, Sandra Valdivia Rojas, Juana Morales Gallo, Silvia Morales Gallo, Emma Rojas Rojas, Sergio Valdivia Plaza y Luis Vega Cid, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Vamos hoy día a pedir por el servicio público, por todos los que tenemos esa misión dentro de la sociedad de poder ser signos del amor de Cristo, ¿eh? Por todos los sacerdotes, las religiosas, ¿eh? Por las vocaciones al ministerio. Por ello, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en este día que celebramos la Santa Misa. La Santa Misa en este cuarto domingo del tiempo pascual del Buen Pastor. A ti, Padre, sea honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.